Dios, damos gracias a Dios, es un privilegio poder estar una vez más entre ustedes. Conocemos a Fabián y a Katy hace ya varios años, incluso nos han visitado también en Talavera en diferentes ocasiones, ¿no? Dos veces, y damos gracias poder estar viajando para Zárate, nuestra iglesia madre ahí, bueno, de donde salimos, y poder estar hospedándonos en su casa. Así que esto fue un extra, el saber que íbamos a estar acá. Vamos a poner el micrófono. Así que bueno, una alegría. Bueno. No sé si dijiste tu nombre, tu apellido y el nombre de tu familia. No, bueno, Emilio Cárdenas y mi esposa Débora está acá con nuestros dos hijos, Débora de Naranjo, y nuestros dos hijos, Betania de 9 y Mateo de 5. Muy bien. ¿De Zárate mencionaste? Sí. ¿Vos sos de Zárate? Sí, yo de Zárate y Débora de allá de Salta, de Las Lajitas. Y hace 9 años, estamos cumpliendo este mes, que estamos establecidos allá, en el interior de Salta. Esto está a 300 kilómetros de la ciudad de Salta. Es una zona inhóspita, dentro del departamento de Anta, un pueblito muy chiquito, con unos 2000 habitantes. Bueno, ahí estamos, en la obra misionera. Ese que se llama Talavera. Talavera, sí. Se llama Nuestra Señora de Talavera, pero nunca nos gusta decir el completo nombre. Ustedes sabrán por qué, ¿no? Muy bien. ¿Y hace 9 años que están? ¿Fueron encomendados por alguna iglesia allí? ¿Cómo fue la salida a estar ahí? Claro, la iglesia de Zárate, no inicialmente, sino que hubo un tiempito, unos meses, hay un tiempo, no recuerdo bien cuánto, hasta que hizo la recomendación con el resto de las iglesias que fueron concomendantes. Así que también gracias a Dios por eso, y también nos absorbió, nos incluyó Fermo. Daniel está en calle Larrea. Daniel está en calle Larrea, Villa Fox, el barrio Villa Fox. Nosotros salimos de la iglesia del barrio Villa Masón, calle Saavedra. Son 5 iglesias en Zárate de los hermanos, y una en Lima. Así que lo conocemos a Daniel. Cuando llegó Daniel estuvo cuando nació Betania, ya estaba establecido en Zárate, así que nos fue a saludar a la clínica. Ya nos conocía, lo habíamos invitado a la iglesia. Y estamos en contacto también con él. ¿Se escuchó ahora? Vamos a estar ahora, ¿no? ¿Cómo es la obra, lo que están haciendo ahí en Talavera? Un poquito, ¿con qué se han encontrado? ¿Cuáles son los desafíos que están haciendo? Nosotros llegamos a establecernos en una obra que ya estaba en marcha, es decir, había un hermano, el hermano Valtorta, misionero, visitaba toda esa zona, desde la ciudad, haciendo viajes y haciendo actividades de campamento, y bueno, distintas actividades, pero sin establecerse. Y todo eso abrió puertas. Entonces el municipio le cede un terreno, y hay hermanos de distintas iglesias del país, de Buenos Aires, del sur, del norte, que ofrendan y se puede empezar a hacer una casita. Pero él, al no establecerse y seguir viviendo en la capital, es que se abre esa puerta de servicio, y ahí es donde entramos, donde aparecemos nosotros, a través de, nos contactó por el hermano Coletti, no sé si lo conocen, Juan Carlos Coletti, que estaba en ese momento Joaquín B. González, así que así fue que empezó todo, que nos dimos con esta puerta que Dios abrió y donde Dios nos llevó. ¿Ustedes están pastoreando, digamos, la congregación? Nosotros llegamos y había un grupo de asistentes, y cuando se empezó a hacer el trabajo discipulado y demás, en realidad contábamos con 2 hermanas. Una hermana de 70 años, casi 70, ahora tiene 78, tiene hermana y su nieta. Con ella empezamos la Cena del Señor y todas las actividades que se siguieron haciendo. Así que muy difícil porque es muy chiquito el pueblo y no tiene, por así decirlo, como oportunidad de trabajo o de desarrollo. Entonces los jóvenes, cuando salen a estudiar, tienen que irse o a trabajar igual. Sin embargo, Dios ha querido y le ha placido dar fruto, y hoy hay un grupo de hermanos que están involucrándose progresivamente más allá de los que salieron. Hay un grupo de jóvenes, una media docena, que ha salido después de estar 7 años trabajando en su vida, que han profesado conocer a Cristo, se los ha discipulado, se han bautizado, y han salido en comunión y sirviendo, participando en distintos ministerios, y se han ido con carta y sumándose en otras asambleas.
de los hermanos en otros lugares. Hay un pueblo que se fue a Buenos Aires, otros se fueron a Salta Capital para estudiar, y el resto a Joaquín de Gonzalo. El último que se acaba de ir es Samuel Fría, es un hermano que 7 años también, trabajando con él, gracias a Dios pudo hacer su instituto bíblico de Müller, primero en Jujuy, después en Córdoba, y después lo terminó a distancia, y ella estaba bien involucrado y ya tomaba el ministerio de la palabra, incluso enseñando a nivel de materias, y más 24 años, jovencito, pero muy bien. Y bueno, ella se estableció en junio de este año en Gonzalo, que es la cabeza del departamento de Anta, a 55 kilómetros está. Así que tenemos esa realidad. Y bueno, pese a todo, tenemos un local que era cedido por los hermanos bautistas, que estuvieron hace 30 años ahí, que estaba para reciclar. Y a través de estos años se lo pudo ir mejorando. Ellos al principio nos hacían como datos, pero ya lo cedieron. Ahora pertenece a los hermanos, aunque si bien hay que hacer bien la donación y asentarla en una fundación de los hermanos de Sarabia, supuestamente, o de alguna entidad de los hermanos, ¿no? Así que nos pertenece, y bueno, gracias a Dios se pudo mejorar, se le puso pisos, hizo baños, eso no tenía luz, y bueno, se pudo ir mejorando un montonazo, con por supuesto la ayuda de las iglesias, los hermanos, la participación, y hoy está en hermosas condiciones. No es este local, ¿no? Esto es palabra mayor, esto que tienen ustedes acá, pero está muy, muy lindo, y para lo que es la zona, es muy digno de enseñar. Pudo hacer el cerramiento, tiene todo cerámico, una bendición. Bueno. Acá es la primera vez que un joven de la iglesia va a estudiar la palabra de vida. Yo tengo entendido que ustedes estudiaron en palabra de vida, ¿no? Ahí nos conocimos. Brevemente, ¿cómo le ayudó, digamos, el estudio ahí para el ministerio después? ¿Cómo lo ves vos, digamos, como parte de la enseñanza del Señor en el Instituto Bíblico? Y nos abrió a mí por lo menos me abrió la visión de la obra del Señor. Yo por ahí, la verdad, no había sabido prácticamente nada. Débora sí, Débora había estado ya años sirviendo al Señor en el manantial, es el impenetrable. Ella es maestra y profesora de historia, entonces estuvo ahí trabajando con una misión alemana, 7 años en el manantial, antes de ir a Monte, entonces ya conocía que había estado siempre en campamentos, muy activa, pero yo no conocía más que lo que era la iglesia local, casi no había relación, más, ni campamentos, era muy desconocedor de toda la obra de Dios, ¿no? Y apenas un poco de relación, una vez al año, una conferencia unida, ahí muy poquito. Así que ir ahí, bueno, nos amplió el panorama de la gran obra de Dios, que está en todo lugar y el desafío de las misiones, ¿no? Más allá de la base, que por supuesto nunca termina porque uno siguió estudiando, de hecho hoy estamos también terminando el Müller, y Débora está haciendo un seminario, o sea, con una base, pero bueno, siempre que se están a tiempo completo en la obra. Sí. ¿Se escuchó la pregunta? Sí, están a tiempo completo en la obra. Sí. Y FEMA, o sea, nos incluyó en su lista, estamos en la lista. Sí. FEMA, no sé si todos conocen, pero es la fundación, una de las fundaciones que nuclea a los misioneros de las asambleas de hermanos, colabora con la oración, con la distribución de las ofrendas también. Hay otro ministerio el cual algunos de los varones que estamos acá hemos participado, beneficiado más en realidad, que es de Hombres de Cristo, un grupo de WhatsApp. ¿Vos querés contar algo de eso también? ¿De Hombres de Cristo? Sí. Bueno, fue una alegría esto en realidad, ahí hacemos de todo, en realidad en Talavera. O sea, no es solamente trabajar con niños, adolescentes, sino todo lo que hace la parte de iglesia, es decir, cortar el pasto, hacer muchísimas cosas, porque la obra misionera no es que contempla solo el mensaje, la enseñanza. Y bueno, esto surgió en pandemia a través de unos devocionales que Débora empezó a compartir con hermanas, que lo iba a cerrar, ella lo hizo durante un mes, lo iba a cerrar a eso, y las hermanas le dijeron que no, entonces lo tuvo que ampliar, y empezó a crecer eso, y se llama ese grupo Mujeres del Reino. Así que bueno, fue respaldado por el Señor, porque ese grupo empezó a crecer, y ellas mandaban primero 5 audios semanales, después era mucho, bajaron a 3, y primero lo hacía solo Débora, y era mucha carga, ¿no? Con todo lo que tiene ahí en Talavera, más la familia, así que empezó a invitar hermanas, y lo hacen distintas hermanas, es un ministerio femenino. Y de ese ministerio es que las hermanas de distintos lugares le pedían algo similar para hombres cristianos, para varones. Es decir, las hermanas querían que sus esposos reciban esa palabra, ¿no?
Y entonces Débora me hacía escuchar esos audios, esas sugerencias, y yo no lo veía, y estuve por meses viendo que entraban de distintos lugares ese pedido, sin conocernos, ¿no? Pero yo ya no lo podía hacer. Como le decía hoy a Fede, no tenía espalda para hacer eso, ¿no? Porque todos los días mandar audio con todas las cosas era mucho. Pero empecé a orar por eso, y en ese tiempito de oración Dios trajo mucha claridad y fue una bendición, porque primero fue conseguir quién haga la parte de la tecnología, la edición y todo. Después era pensar en uno solo por semana, un audio solo por semana, y después pensar en hermanos, habiendo tantos valores, hermanos tremendos en tantos lugares, muy ocupados, pero por ahí con tiempo y planificándolo, y podíamos contar con ellos. Así que así nació Hombres de Cristo. Hasta los 500 integrantes, estábamos prácticamente 2 hermanos con el hermano que los edita, y se fueron sumando distintos hermanos, ya empezó a tener más color y más ganas le daba, así que hoy por hoy hay un grupo hermoso de hermanos, de colaboradores, de administradores. Además, Daniel Lisa, que lo mencionó, es uno de los administradores en el grupo 1, él también ha compartido sus estudios y demás, en la primera serie, en distintas series, ahora está planificando él una serie que trata sobre liderazgo, y bueno, así se fue ampliando el grupo, con administradores, y hay hermanos de todo el país, es una bendición. Bueno, los que están ven lo que hay, y para el año que viene va a haber inicios de series con reuniones por Zoom, y hay muchos de los profesores, de los hermanos que comparten, son profesores de Müller. De hecho, la primera reunión que se va a hacer por Zoom la va a tomar Eduardo Cartea, para que se puedan conectar. Así que yo acá le pasé, le había pasado a Javier también, por eso seguramente están, pero también le pasé a Fede ahora el enlace, por si alguno no está y quiere sumarse. Si alguno no está, se puede sumar, y es un grupo cerrado, y los audios salen solo los lunes. Es como para poder aprovecharlo, porque todos tenemos mucho, y por ahí todos los días es una lástima que no se pueda recibir. Pero bueno, esto es lo que se dio. Y también, ya que estamos, Débora, no sé si alguien estará, pero también está este grupo de hermanas, es para mujeres cristianas. Si alguien quisiera quedarse con el enlace, compartirlo, en el grupo de ella también hay muchas mujeres. A este tiempo ya hay más de 900 integrantes en cada grupo. Y es una bendición porque también se han compartido las conferencias del APE, distintas cosas, y bueno, un aporte más, ¿no? Tanto que hay. Buenísimo. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan ahí en esa zona? Bueno, ahí, no sé, mi esposa qué dirá, pero realmente es una experiencia en escuela. Lo primero que nosotros vemos en estos 9 años, que ya cumplimos ahí, es que Dios está más interesado en trabajar en su obrero, es decir, en su siervo, que en lo que hace su siervo. Y entendemos que Dios nos llevó ahí para aprender en esta escuela de la fe. En un principio, bueno, era también trabajar con lo que son las profesiones de fe, ¿no? Muchas personas por ahí inicialmente muestran una simpatía, una cercanía con el Evangelio, pero en el trabajo personal, en la tarea pastoral, se termina descubriendo porque no tienen al Señor, que su vida no cambia. Así que eso es lo que va dejando siempre se trabaja con mucha gente, o se espera trabajar siempre con muchas personas, con lo más que se pueda, pero siempre es un núcleo muy pequeño el que realmente queda, que se afirma, que se afianza y que puede producirse. Y es un trabajo enorme, pero los desafíos son que hay ocultismo, hay mucha dureza, no sé, ¿qué dice Yanni? Alcoholismo. La gente está muy atada por los grupos. Entonces, muchas veces hay gente que no es que va directamente a la bruja, que hay varios grupos ahí, sino que está con ese temor de que le hagan alguna cosa mala. Entonces siempre están atados a esa superstición. Casi todo el pueblo, la gran mayoría del pueblo está en esa condición. Por eso implica además que la Iglesia Católica, no la Iglesia Católica, sino la religión, digamos, está muy, tiene mucha fuerza en el pueblo. Entonces la gente hace todas las vírgenes, de las vírgenes que existían antes y de las que habla ahora, por tanto. Bueno, eso es de la Pacha
la mamá, así, de la pequeña, cualquier cosa que tanto se hace en la fiesta. Así que bueno, hay mucho de eso. Y bueno, la dureza, mucha dureza del corazón y de que te escuchan cuando vos hablas y asumen tu necesidad, pero no quieren otra, quieren esa y hay que estar cómodos con quieren. Entonces, por ahí eso es lo que se complica, por eso la mayor cantidad de personas que se ganaron son chicos adolescentes, que después han ido creciendo, ya crecieron en la doctrina y todo, y después se afirman y ahora se espera que formen familias que sean bíblicas, ¿no? Crecientes, pero bueno, ellos, como decía Emilio, son los jóvenes que se van, porque no tienen ninguna perspectiva a su futuro ahí. Entonces, si bien hay algunas personas mayores que tienen, que están, que creyeron, que cambiaron sus vidas, pero son pocos los que quedan. Aún los que por ejemplo, allá hay una sola escuela, la directora de la escuela decía Cristo, está cool, y ella dice, si ustedes se van, está bien de memoria, o sea, es como que ella ya está, ya terminó su carrera, y bueno, ella dice, bueno, nosotros podemos irnos con nuestro esposo, que también es maestro y director, terminamos acá y podemos ir a cualquier lugar, pero como hay eso, ¿no? La gente piensa que claro, afuera en otro lugar hay duro. Así que ese es un problema en lo que es el pueblo, en lo que hace el establecimiento de la iglesia. Bueno, muy bien. No sé si hay alguien más. Tenemos un motivo de oración también ahí, ¿no? Bueno, motivo de oración es que nosotros oramos y justamente este viaje tiene que ver con que estamos recorriendo distintos lugares para cambiar de zona, de lugar de servicio. Esto ya desde antes de pandemia, un año y pico antes de pandemia, lo compartimos con la iglesia local, con los hermanos de FEMA, con las iglesias de Salta, de los hermanos que nos apoyan, y bueno, todos saben, y hemos visitado algunos lugares antes de pandemia, la pandemia lo frenó, y ahora, bueno, estamos visitando otros lugares donde Dios nos está dando oportunidad y estamos simplemente por ahora conociendo, pero el próximo paso sería establecernos en otro lugar. Y pensamos, si no fuese una ciudad, bueno, que sea algo al menos donde haya más perspectiva, que al menos se puedan quedar, que las personas se queden. De todas maneras, la obra se está haciendo y es un privilegio, almas que Dios nos permite trabajar y bueno, después se van a otro lado y siguen viviendo la vida cristiana y demás, ¿no? Hoy hay un grupo de niños que se siguen trabajando, adolescentes, y mayores también, pero se hace todo en realidad más difícil que en cualquier ciudad porque los hombres que hay, por ejemplo, trabajan en el campo, unos camioneros, entonces tampoco lo tenés siempre, pero sí se fueron afianzando hoy por hoy, ahora se están haciendo todas las reuniones, hicieron la actividad de niños este sábado, la de los adolescentes, el domingo. Ustedes no están. Aunque no estamos, nos mandan fotos, pusieron un portón que había que poner para hacer un trabajo, se involucran, o sea, gracias a Dios es enorme ver esto después de este tiempo, ¿no? De 9 años. Así que bueno, eso para nosotros también pensando en el desarrollo de los chicos, las posibilidades para ellos, bueno, entonces, bueno. O sea, motivo de oración sería el próximo lugar de servicio, que Dios lo confirme. Ahora Talavera, sí, así como fue tan claro, que pueda ser claro también cuándo y dónde. Y la pregunta cómo nos trataron, nosotros venimos acá porque acá tenemos nuestra Betania, la casa de los amigos. Así que nos sentimos. Los chicos no se quieren ir. La venta de trató siempre, vamos a policía. No, Mateo, el tío también no va a permitir que nos abogamos. Así que. Bueno, entonces sabemos que los chicos se van a quedar por lo menos. Bueno, damos lugar a la palabra. Emilio nos va a compartir
Un momento con la palabra. Bien, bueno, 20 minutos o un poquito más, puede ser. Bueno, les invito a ir a Proverbios. Vamos ahí, Proverbios. Vamos a hacerlo. Proverbios capítulo 28. Estén atentos, quizá podemos hacer alguna lectura, o si no, bueno, lo menciono, lo tengo acá. Bueno, Proverbios 28, vamos a estar considerando un solo texto para tratar de, entre todos, poder mirarlo un poquito más de cerca. Un texto muy conocido, pero también muy oportuno, ¿no es cierto? Porque a veces, en lo personal, nos tenemos que preguntar muchas veces por qué nuestra vida cristiana no avanza. Y entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, tenemos que hacer otra pregunta en respuesta a esa. Y es la siguiente, es cómo es nuestro trato con el pecado. ¿Sí? Esto es algo elemental en nuestra vida cristiana, todos aquellos que somos hijos de Dios y que tenemos algún tiempo en las cosas del Señor, claro tenemos de que tenemos una lucha con el pecado diario. Por eso tenemos que hacer morir al viejo hombre y debemos ser llenos del Espíritu Santo, es decir, permitir que el Espíritu Santo nos controle. Así que una de las grandes, o de los grandes impedimentos que muchas veces frena nuestro crecimiento, nuestro avance en la vida cristiana, justamente es la presencia del pecado. Es decir, nuestra vida cristiana a veces no avanza por el pecado, y ahí es donde tenemos que preguntarnos cómo es nuestro trato con el pecado. Quizás yo estoy hablando ahora acá y pueda vociferar fuertemente contra algún pecado en particular, públicamente, pero puertas para adentro, ese pecado lo trato de una manera muy diferente. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, no necesariamente hablamos de crecimiento en lo que hace al involucrarse en ministerios, en la obra, sino que hablamos de carácter, porque esto es algo que todos sabemos, ¿no? Dios no está tan interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y siempre va a ser ese el verdadero crecimiento, ¿no? Cuando vamos avanzando en el crecimiento, sin duda el ministerio y las actividades y el servicio irá acompañando ese servicio. Ese crecimiento. Así que el verso 13, vamos a tener acá justamente un principio irreversible de las Escrituras. Por eso es importantísimo al estudiar la palabra siempre encontrar cuáles son los principios bíblicos, porque no podemos negociar con Dios, no podemos negociar con su palabra. Y acá tenemos un principio irreversible en las Escrituras. Así que lo central en este versículo es responder a esta pregunta: ¿cómo es nuestro trato con el pecado? Según cuál sea nuestro trato con el pecado es el resultado, es decir, las consecuencias. Y este es el principio que tenemos. Dice así el verso 3: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Como ya seguramente la mayoría sabe, estamos en los libros poéticos, donde lo que resalta es justamente la poesía hebrea. Y a distinción de la poesía castellana, no es la rima lo que la clasifica, sino los paralelismos. ¿Sí? Acá tenemos un paralelismo antitético, es decir, tenemos una línea de pensamiento y a continuación otra línea que lo contrasta, es decir, la primera idea es contrastada pero para reforzar el argumento. Esto es lo que tenemos, así que rápidamente al examinar este versículo solo encontramos dos acciones y dos resultados. Por supuesto las acciones son los verbos. Entonces, ¿cuáles son? Miremoslo rapidito. ¿Cuáles son las acciones acá, en este versículo? El que encubre, ahí está, la primera acción. Sus pecados no prosperará. Ese es el resultado, ¿no? Ahí tenemos la primera acción y el primer resultado. Línea siguiente, más el que los confiesa, ahí está la segunda acción, y después el resultado. Y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanza misericordia. Así que en este versículo, del mismo pasaje, del mismo versículo, tenemos este bosquejo: dos acciones y dos resultados. Y dice, el que encubre sus pecados. Ahora, es imposible que nosotros en nuestra vida cristiana y a la hora de predicar el Evangelio pasemos por alto el pecado. Estamos en un mundo caído y cuando hablamos del pecado, esto nos involucra a todos, ya seamos salvados o aquellas personas que todavía están perdidas.
recordemos que, por ejemplo, dice, ¿dónde lo tengo anotado acá? El Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, si hablamos de los perdidos, por supuesto, están muertos en sus delitos y pecados. Pero si hablamos de los creyentes, de aquellos que ya hemos nacido de nuevo, también hay una realidad en nuestra vida. Por eso luchamos con el pecado. Decía el apóstol del amor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y más abajo en el verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Por eso, frente a esta verdad, debo preguntarme cuál es mi trato con el pecado. Y no pensemos en un pecado público o en algo grosero, sino pensemos en esa intimidad que Dios nos conoce. Y claro, la Biblia nos va a decir en 1 de Juan que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es cerrar al blanco, es muchísimo, es muy amplio esto, pero simplemente aparece de muchas formas esto del pecado, como falta, como infracción, como iniquidad, maldad, ofensa, rebeldía, traición. Sin embargo, incluso hay versiones hoy, o a veces lo tratamos de decir de una manera más suave, por eso hablamos a veces de errores, hablamos de faltas, tratamos de sustituir este concepto, y no se puede sustituir. A veces se escucha y se habla de enfermedad, pero el pecado es pecado delante de Dios. Y alguien decía, un autor decía, ¿no es cierto?, que pecar no es simplemente tomar malas decisiones o cometer errores. Pecar es tener el deseo en nuestro corazón de hacer la voluntad del enemigo de Dios. Así que nuestro crecimiento en gran medida dependerá de cuál es nuestro trato con el pecado a nivel personal. En nuestra vida de cristiana, nuestro crecimiento, nuestro avance y la fidelidad de nuestra vida cristiana, y la recompensa o no recompensa cuando estemos en el tribunal de Cristo, dependerá en gran medida de cuál es nuestro trato con el pecado. Y acá tenemos este principio entonces. ¿Qué pasa este principio irreversible? El que encubre sus pecados no prosperará. Acá encubrir es la idea de ocultar, de esconder, puede decirse también disimular, es decir, ser insensible, ¿no? Ser insensible. Y hay un pasaje ahí, fíjense en el capítulo 10, Proverbios 10, 18. Si alguien lo tiene, un ejemplo, ¿no es cierto?, entre tantos. 10, 18. El que encubre el odio es el de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Muchas gracias. Ahí está. Una forma de encubrir, ¿no es cierto?, el pecado. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, lo tengo acá. Por ejemplo, Pedro, cuando escribe su primera epístola, él dice, en el capítulo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, y está hablando del crecimiento cristiano, ¿sí?, de poder crecer y madurar espiritualmente. Pero noten que, lo tengo acá escrito por el tiempo, noten que previo a eso hay una condición para que la palabra de Dios produzca y realmente sea deseada. Antes de desear la palabra, de manera natural, que sería la respuesta al obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, hay otra responsabilidad. Y en el versículo 1, en ese mismo capítulo, dice: desechando pues toda malicia. Y recuerden que le está escribiendo a cristianos. Estoy citando 1 Pedro 2.1, y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Es tremendo, por eso es una responsabilidad enorme, no solo aquel que tiene que ministrar la palabra, sino aquellos que estamos recibiendo el mensaje. Porque Dios espera encontrar un terreno fértil. Y muchas veces la palabra no hace mella en nuestra vida porque no estamos en las condiciones propicias para que la palabra nos transforme. Y la Biblia es muy clara en esto, de la manera que recibimos la palabra. Podríamos citar a Santiago, y todos seguramente lo conocemos al pasaje, de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces acá está Pedro también hablando de esto, desechando, es la idea de empujar, de sacar afuera todas estas cosas. Dice: toda malicia, todo engaño, hipocresía. Y claro, hay una lucha espiritual en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios con el pecado. Por eso la autora de los Hebreos decía que aún no habéis resistido
combatiendo, ¿con quién? Contra el pecado, ¿hasta dónde? Hasta la sangre. Esto es algo clave. Así que el desafío es muy claro y los resultados son evidentes. El que encubre su pecado, ¿qué le va a pasar? Dice, no prosperará. Y la palabra de prosperar da la idea de empujar hacia adelante, de lograr algo, de poder avanzar. La idea es, no le va a ir bien. Al que encubre su pecado, no le va a ir bien, a la larga o a la corta. Fíjense que hay un pasaje, por ejemplo, lo tengo acá, está hablando justamente de no imponer con ligereza las manos a nadie y demás, está hablando del presbiterio y demás, y dice ahí en ese contexto, Pablo a Timoteo le dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Y está hablando en ese contexto. Por eso vemos, ¿no es cierto? No prosperará, es decir, tarde o temprano se va a descubrir. Esto la Biblia, por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis, o sea, no le va a ir bien, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Después podríamos citar en la voz del Antiguo Testamento, aquellas dos tribus que no iban a ir a la batalla, en Números 32, donde dice más, si no lo hacéis, he aquí, habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ellos también tenían la responsabilidad de ir y luchar. Pero dice, vuestro pecado os alcanzará. Así que hay consecuencias en rehusar tratar el pecado bíblicamente. Notemos, por ejemplo, a David. ¿Qué dice David en el Salmo 32? Lo leo por el tiempo, más que nada. Mire lo que David nos va a testificar. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, muy ilustrativo, muy gráfico. ¿Cuáles son las consecuencias si rehusamos tratar el pecado como Dios nos muestra en su palabra? Trae sus consecuencias. Así que el que encubre sus pecados no prosperará. Y Dios no puede ser burlado. Quizá por un tiempo no se sepa, no lo podamos tal vez identificar, pero vamos a pagar el precio. El pecado siempre paga mal y paga más y cobra más caro de lo que promete. Hablando de nuestra vida y de nuestra familia y de nuestro entorno. Ahora el contraste, ¿no? Mostrando el contraste ahí, que dice más. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que el que no confiese el pecado no quedará, no es inofensivo no confesar el pecado. En realidad, tener una vida sin confesión es el desorden más grande que puedo tener en mi vida. Yo a veces hablamos con los jóvenes, con las personas, los hermanos que estamos trabajando en su vida, y en la tarea pastoral les preguntamos, ¿cómo es tu vida de confesión? Y a veces algunos, como tenemos en la llegada y vamos trabajando en su vida, le preguntamos cuál fue, por decir algo, te arrepentís de tu pecado con nombre y apellido, y por ahí ni se acuerdan de qué se tenían que arrepentir. O en una oración general dicen, Señor, perdona mis pecados. Y como que lo que es de todo no es de nadie, y no se puede identificar bien dónde Dios te está mostrando, qué es lo que Dios está haciendo. Tener una vida descuidada en esto es el desorden supremo en nuestra vida, que nos falte una vida de confesión. ¿Por qué? Porque no es inofensivo. Nos priva de lo que más necesitamos. ¿De qué nos priva una vida de confesión diaria? Nos priva de una comunión plena con el Señor, genuina con el Señor. Entonces nos autoengañamos. Y hemos encontrado situaciones de personas donde oraban mañana, tarde y noche y de repente se les descubría un pecado tremendo de infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a la palabra y decimos, ¿cómo es? Esta persona oraba mañana, tarde y noche y de repente se la encontró una situación tremenda y se vino todo abajo. Pero hasta el último minuto oraba mañana, tarde y noche. Entonces ahí tenemos la oración del rebelde. Fíjense en el mismo capítulo, verso 9. Por decir, la oración del rebelde, ¿no? Dice que rehúsa ¿qué? Obedecer ¿a qué? A los principios bíblicos. Es muy claro, dice el verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, la idea de oír es de ahí de poner en práctica, de obedecer lo que dice la Biblia, lo que Dios dice. ¿Qué pasa con él?
su oración también es, ¿qué? Abominable. Eso es tremendo. Nosotros podemos estar orando por algo, pidiendo algo, y sin embargo, en la práctica, estamos yendo por el sentido contrario. Y eso es algo que Dios desecha, Dios desprecia, o sea, no tiene sentido, es un monólogo. Porque oro a Dios, pero también Dios me habla a través de su palabra. Y es un idealismo pensar que podemos orar y ir en sentido contrario. Por eso acá está la oración del rebelde. Claro, uno lo tuvo que aprender en la práctica, porque lo leíamos en la teoría y no lo entendíamos bien hasta que lo pudimos ver en la práctica, con situaciones. Así que está claro, ¿no? El que no prosperará. Pero el que nos confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí tenemos el resto del principio, y es acá donde nosotros nos tenemos que afirmar y avanzar. Dice el que los confiesa. ¿Y quién es el que los confiesa? Confesar podría ser muy amplio esto, pero pensamos en primer lugar es aquel que es lo opuesto a negarse. ¿Sí? Es lo opuesto a negarse, es decir, dejo las excusas de lado y me decido por la fe a poner lo que Dios dice. Estoy de acuerdo. Es decir, estoy de acuerdo con Dios. Quizás no sea lo que siento, quizás no sea lo que quiero, pero estoy de acuerdo en lo que Dios dice. Así que confesar es renunciar, es estar de acuerdo, es decir lo mismo que Dios dice. Y claro, la confesión verdadera siempre implica un cambio. Si no, esa confesión no es genuina. Por eso todos sabemos que cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un cambio de ¿qué? De actitud, y usamos este ejemplo, 180 grados. Es alguien que va en esta dirección y vuelve. Así hablamos al inconverso. ¿Qué tiene que hacer para venir a Cristo? Dejar de pensar que se puede autosalvar por las obras, la religión, el bautismo, lo que sea, y se da vuelta, entiende que está perdido, reconoce su bancarrota espiritual, su estado caído, mira la cruz de Cristo, y mira la sangre de Cristo, y entiende que ahí su pecado fue juzgado. Y que solo Él es la salvación que está a su disposición cuando se arrepiente. Y ahí está el quebranto, y la persona viene y cree y se arrepiente. Ahora, ese arrepentimiento, esa confesión, no es simplemente algo intelectual, porque a veces nos quedamos en la teoría y no tenemos que pasar por alto que Dios nos hizo tripartitos. ¿Sí? Entonces ese arrepentimiento, cuando es genuino, involucra a toda la persona. Es como el hijo pródigo. Dice que volviendo en sí, ¿qué dijo? Me levantaré y iré a mi padre. Intelectual, pero lo llevó a la acción. Por eso el arrepentimiento verdadero y la fe genuina implica ese cambio. No solo en el intelecto, de que reconozco quién soy yo, cómo estoy delante de Dios, y reconozco a Dios, que Dios es un Dios santo, sino que doy un cambio. Y hay la voluntad es afectada. Y son las emociones afectadas, porque también los deseos empiezan a cambiar. Y al inconverso le decimos, mira, antes ni te interesaba ir a la iglesia a congregarte, a leer una Biblia, leer la Biblia, pero ahora sí, porque el Espíritu Santo está en la persona. Así que siempre la confesión genuina trae cambio. Por eso dice, más el que los confiesa. ¿Y qué dice después? Y se aparta. Se aparta, cambia de actitud, como dijo acá el hermano. ¿Qué dice a ese? Alcanzará ¿qué? Misericordia, es decir, se apropia de la compasión de Dios, ese será perdonado. Y esto también lo tenemos con David. Recuerden ahí David, en el mismo salmo que cité hoy, dice ahí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y en el 5 de ese capítulo 32, salmo, dice, mi pecado te declaré. ¿Y qué más? Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la bendición más grande que podemos disfrutar. Es decir, más el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está el abrazo de Dios, la compasión del Señor. Tengamos cuidado, hermanos, a veces nos podemos equivocar y pensar que podemos tener una actitud rebelde, obstinada, soberbia ante Dios y su gracia, y aún así podemos reclamar su misericordia. Dios no le debe misericordia a nadie. La Biblia dice que
se apropia y recibe la misericordia de aquel que viene quebrantado al Señor. Por eso dice también David en ese salmo tan conocido, al contrito, ¿y qué más? Y humillado no despreciarás tú. ¿Y qué dice Santiago? Dice que Dios da gracia a quién? Al humilde, pero al orgulloso, ¿qué hace? Lo resiste. Eso es palabra de Dios. Así que acá tenemos este principio irreversible. Por eso, cuando nuestra vida no está creciendo, cuando no estamos madurando, tenemos que preguntarnos cómo es nuestro trato con el pecado. Y el pasaje que sigue, el versículo que sigue, si bien no tenemos ya tiempo, pero fíjense que dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Y quién es ese hombre que siempre teme a Dios? El que confiesa y se aparta. El temor de Dios no es algo efímero, no es un concepto, es una práctica. El temor de Dios tiene que ver con que sabe quién es Dios, se relaciona con Dios. Después dice ese mismo verso 14, más el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Y quién es este que endurece? Está como repitiendo la misma idea del verso anterior. ¿Quién es este que endurece su corazón? Es el que encubre su pecado. Caerá en el mal, por eso decía, no prosperará, no le va a ir bien. Y endurecer el corazón es no volverse a Dios, ¿no? Es permanecer rígido sin aplicar y aceptar lo que Dios dice. Así que siempre el verdadero arrepentimiento, la verdadera confesión, no solo es un cambio de mente, sino que también es un cambio de corazón y afecta la voluntad. Y esta es la bendición más grande, ¿no? Que Dios nos llama a tratar primeramente con nuestro pecado. A veces, como dije al comienzo, quizá uno puede vociferar y ser muy duro con el pecado de los demás, pero Dios me llama a mí mismo a mirar mi propia vida, primeramente, como lo tenemos en tantísimos pasajes. Recuerden Pablo diciéndole a Timoteo, ten cuidado de quién, de ti mismo y de la doctrina. Así que acá tenemos este principio y este contraste, ¿no es cierto?, que tenemos en estas dos acciones y estos dos resultados. Bueno, la pregunta la hice al comenzar. ¿Cómo es nuestro trato con el pecado, queridos hermanos? ¿Cómo es nuestro trato? Porque nos acercamos a orar, a buscar el favor de Dios, pero Dios nos habla a través de su palabra. Y cuando nosotros, que todos en alguna medida lo hemos hecho, hemos tratado el pecado a la ligera, muchas veces no va a ser solo mi caso, ¿no? Que salimos y vamos, no sé, discutiendo con la señora en el auto. Me imagino que no habrá sido el único. Pero cuando pensamos, se ríe mi esposa. Porque ella no discutía, yo discutía, bueno. Pero cuando pensamos en el pecado y lo tratamos a la ligera, no lo trató así Dios al pecado. Dios nunca trató a la ligera con el pecado. Por eso tenemos el Calvario, por eso tenemos la cruz, por eso tenemos la sangre derramada. Y por eso la obra de Cristo. Así que simplemente este pensamiento es, y bueno, entiendo que acá somos todos hermanos, está la iglesia reunida, pero esto no tenemos que dejar de decirlo nunca. Aquellos que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestro medio, porque solo hay dos formas de morir. O nos vamos a morir, nos vamos a ir en Cristo, ¿o qué? O en nuestros pecados. No hay más. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos. En Juan, le dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que, qué importante cómo tratamos con el pecado y qué interesante a la hora de ver que nuestra vida avance, que progresemos espiritualmente, mirar cómo estamos tratando con el pecado y recordar que aunque la vara esté muy alta, para mí, primero, ¿no? La vara esté muy alta, no por eso tenemos que bajarla y permitir que el mundo entre en la iglesia y en mi familia, porque es Dios el que me llama, y por eso nuestro crecimiento espiritual no termina en esta tierra, ¿no? Así como el apóstol lo mencionaba. Que el Señor bendiga su palabra, y disculpen quizás que fue muy intenso. Muchas gracias. Muchas bendiciones y gracias. Amén, Emilio, muchas gracias.